Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos. De acuerdo con el New York Times y el Washington Post, el gobierno de Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso, específicamente la zona de Kursk. Vamos con el informe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a emplear misiles de largo alcance ATACMS en ataques dentro de territorio ruso, según informaron funcionarios estadounidenses. Este cambio en la política de Washington responde a la reciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, así como a la inminente transición presidencial en Estados Unidos. La administración de Biden había sido reticente a permitir el uso de estas armas en suelo ruso, temiendo una escalada en el conflicto. Sin embargo, con el presidente electo Donald Trump próximo a asumir el cargo y la posibilidad de un replanteamiento en el apoyo estadounidense a Ucrania, esta decisión podría tener consecuencias impredecibles con las que tendrá que lidiar la siguiente administración. Los ATACMS, capaces de alcanzar objetivos a 300 kilómetros de distancia, son considerados una de las armas más potentes suministradas por Estados Unidos a Ucrania. Su uso permitirá a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones estratégicas en Rusia, como depósitos de municiones y bases militares, particularmente en la región de Kursk, donde se espera una ofensiva combinada de tropas rusas y norcoreanas. Este giro en la estrategia estadounidense no solo eleva las tensiones con Moscú, que ha advertido que dichos ataques podrían ser interpretados como una intervención directa de la OTAN, sino que también pone presión sobre aliados europeos como el Reino Unido y Francia, que podrían autorizar el uso de misiles similares. La medida, ordenada a poco tiempo de que los demócratas dejen la presidencia de Estados Unidos, cambian las condiciones para una posible negociación. Esto luego de que Vladimir Putin aseguró, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, estar preparado para conversar con él sobre Ucrania. En febrero se van a cumplir 3 años de esta guerra de agresión injustificable. Han muerto alrededor de 12.000 civiles ucranianos y Putin continúa presionando, en un contexto en el que el gobierno de Volodymyr Zelensky se encuentra con una mano atada a la espalda, en vista de que, a pesar del apoyo de las potencias occidentales, tanto económico como militar, ha tenido hasta ahora el veto de atacar, con el armamento que se le entrega, territorio ruso. Ahora bien, esta situación es bastante, genera aún mayor desventaja en Ucrania, debido a que mientras que el gobierno ruso tiene mucho mayor cantidad de tropas para utilizar en la moledora de carne ucraniana, como se le llama a la zona de guerra, y además tiene más recursos, es un país mucho más grande, y además utiliza armamento norcoreano y también iraní para atacar a los ucranianos. Mientras se da esto, por parte de los ucranianos, ellos no pueden utilizar los misiles que le entregan las potencias occidentales para atacar territorio ruso, algo que sería esencial para poder atacar las zonas desde las que se lanzan misiles a Ucrania. Y bueno, a raíz de esta noticia de la autorización del gobierno de Joe Biden para que Ucrania por fin pueda utilizar armamento misiles contra territorio ruso, viene circulando un video en el que Putin menciona que cualquier ataque con armamento de las potencias occidentales sería considerado una agresión conjunta de estas, es decir, de los países de la OTAN, que apoyan a Ucrania. Ahora, este video corresponde a septiembre, sin embargo es importante verlo para tener clara la postura, por lo menos oficial, del gobierno ruso ante un eventual ataque con este tipo de armamento a su territorio. Vamos con el video. Документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Bueno, estas declaraciones, en otras palabras, implicarían un conflicto europeo a gran escala. Vamos, que en caso de cumplir con estas amenazas se daría una tercera guerra mundial, que es el gran temor hoy en día ante conflictos como el que vemos en Ucrania y las amenazas del régimen de Vladimir Putin. Ahora, es por estas amenazas que las potencias occidentales, a pesar de ayudar de manera determinante a Ucrania, han puesto hasta hoy, aparentemente, este veto para que los ucranianos no ataquen territorio ruso con sus armas a fin de evitar una escalada en el conflicto. Pero las amenazas de Putin no se restringen solamente a este punto. Ya ha amenazado anteriormente con escalar el conflicto y no ha cumplido su palabra. Recordemos que tuvo amenazas hacia las potencias occidentales en el caso de que Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN, cosa que sucedió y no hubo una mayor escalada del conflicto. También amenazó cuando trascendió la noticia de la entrega de unos 30 cazas F-16 por parte de Bélgica, estos cazas de fabricación estadounidense, al gobierno de Volodymyr Zelensky. Entonces, hasta el momento no ha cumplido con esta amenaza, pero ha servido para disuadir a las potencias occidentales de otorgar el permiso de atacar el territorio ruso propiamente. Es decir, que los ucranianos pueden defenderse, pero no atacar. Ahora, por otra parte, tenemos que, de acuerdo con la noticia difundida por el Washington Post y por el New York Times, este ataque sería... El permiso para utilizar estas armas sería restringido y sería específicamente para atacar posiciones enemigas en la zona de Kursk, que es un territorio ruso al que han ingresado los ucranianos. Ahora, ¿en qué consiste este armamento? Se trata de los misiles tácticos el sistema de misiles tácticos del ejército, los ATACMS, que son misiles que tienen un radio de alcance que podría servir a los ucranianos para atacar las zonas desde las que los rusos lanzan los misiles, ¿no? Y esto sería determinante en la defensa, porque la defensa implica también el ataque. Y esto es algo que no ha podido hacer el gobierno ucraniano, al margen de estar en una total desventaja ante los rusos. Ahora, ¿a qué se debe esta autorización del gobierno de Joe Biden? Hay tres motivos. En primer lugar, estaría el hecho de que de este modo podría Ucrania tener una mejor posición para negociar ante el próximo gobierno de Donald Trump, en vista de que Donald Trump está buscando llevar a negociaciones para finalizar este conflicto. Ahora, por otra parte, la excusa también sería el hecho de que, y por eso se explica que estos ataques se centrarían en la zona de Kursk, sería también para disuadir a Corea del Norte de continuar mandando tropas a Rusia para enfrentar a los ucranianos. Hay alrededor de, según diversos medios de comunicación, de 12.000 soldados norcoreanos en la zona de Kursk, y esta autorización sería también para atacarlos. Y por último está el aspecto que ya va más allá de los objetivos militares, que es el aspecto político. Como se sabe, uno de los principales proyectos en materia de política exterior del próximo gobierno de Donald Trump es llegar a una paz en el conflicto de Ucrania. Y en ese sentido, tal vez los demócratas estarían buscando afectar las próximas negociaciones que buscaría el gobierno de Donald Trump en este conflicto, condicionarlo a la situación que tiene... al entregar estos misiles. Esto afectaría las negociaciones de paz y perjudicaría uno de los principales proyectos políticos en materia exterior de Donald Trump. Este también sería uno de los motivos. Ahora bien, ¿qué es lo que señala Volodymyr Zelensky con respecto al uso de armamento entregado por sus aliados contra territorio ruso? Bueno, se ha pronunciado al respecto en más de un mensaje de X.
Vamos a leer un fragmento de este mensaje. Dice, la única manera de detener verdaderamente el terrorismo es privar a Rusia de la capacidad de llevar a cabo ataques. Y más adelante, no es solo defensa, esto es justicia, la forma correcta de proteger a nuestro pueblo. Y más adelante, debemos privar a Rusia de su capacidad de cometer terrorismo, ha llegado el momento de actuar. Y específicamente con respecto a la noticia de esta autorización, ha señalado lo siguiente en otro mensaje, y cito, el plan para fortalecer a Ucrania es el plan Victoria que presenté a nuestros socios. Uno de sus elementos clave es dotar a nuestro ejército de capacidades de largo alcance. Se ha dicho mucho en los medios de comunicación hoy que hemos recibido la aprobación para tomar medidas relativas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras, estas cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí solos. Bueno, al margen de estas declaraciones con respecto a la coyuntura y el proyecto del próximo gobierno de Estados Unidos de llegar a de lograr la paz en este conflicto, es difícil que Volodymyr Zelensky admita una paz que pase por entregar territorios a Rusia. También sería difícil que Putin, después de casi 3 años de guerra, esté dispuesto a perder al haber hecho toda esta campaña y no lograr imponerse ante un país mucho más pequeño. Por otra parte, los países de la Unión Europea podrían continuar ayudando a Ucrania en su esfuerzo de guerra. Sin embargo, la ayuda de Estados Unidos es la que es verdaderamente determinante. Y tampoco se sabe si es que, en caso de que no se llegue a un acuerdo para entablar negociaciones, el próximo gobierno de Donald Trump no, como política de Estado, continúe apoyando a Ucrania. Ahora bien, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, Josep Borrell, también se ha pronunciado con respecto a la utilización o la posibilidad de que Ucrania utilice armamento de las potencias occidentales para atacar a Rusia. Ha señalado lo siguiente, y cito, he dicho una y otra vez que Ucrania debería poder utilizar las armas que le proporcionamos no solo para detener las flechas, sino también para poder alcanzar a los arqueros. Sigo creyendo que esto es lo que hay que hacer. Estoy seguro de que volveremos a debatirlo. Espero que los Estados miembros estén de acuerdo. Por último, si bien es difícil que Ucrania se imponga en esta guerra, sería imposible que lo haga en caso de no poder atacar las zonas desde las que se lanzan misiles a su territorio. Por otra parte, el triunfo de Ucrania, Ucrania ya tiene una suerte de triunfo al haber logrado resistir durante casi 3 años esta guerra que a los ojos del mundo tan solo duraría unas semanas y que oficialmente es considerada una operación militar especial por los rusos. Por otra parte, la entrega de la aprobación y esta autorización permitiría a los ucranianos tener un mejor manejo en eventuales negociaciones y con respecto al gobierno de Joe Biden, al margen de que haya muchos cuestionamientos a esta administración que está por terminar, el apoyo a Ucrania sí constituye un acierto que debería ser continuado por la próxima gestión de Donald Trump. Y por último, está demostrado que el apaciguamiento, lejos de disuadir a regímenes agresivos y expansionistas como el de Putin, acaba envalentonándolos. Y esto está demostrado por la historia. En caso de que las potencias occidentales permitan que Rusia se imponga, o que se llegue a un acuerdo entre las potencias occidentales o Estados Unidos con Rusia al margen de Ucrania, esto sería similar a lo que se hizo a fines de los años 30 con los Sudetes de Checoslovaquia, que fueron anexados por la Alemania nazi sin tener en las negociaciones a Checoslovaquia. Y estas negociaciones y este apaciguamiento no sirvió para apaciguar a Hitler, sino que lo envalentonó y no se consiguió evitar un conflicto a gran escala en Europa que solo terminó cuando se llevó la guerra al territorio de los agresores. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Colombia. Seguimos en Informe Extra.
Este martes 19 de noviembre, representantes del gobierno de Gustavo Petro se sentarán a negociar la paz con representantes del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN. Para estas negociaciones de paz, el gobierno de Gustavo Petro ha nombrado como gestores de paz a unos 18 ex comandantes de grupos paramilitares, algo que ha sido bastante cuestionado por la oposición. Vamos con el informe. El gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, retomarán diálogos de paz del 19 al 25 de noviembre, en un contexto marcado por ataques recientes y la creciente percepción de que las negociaciones han sido infructuosas. A pesar de los reiterados actos de violencia del ELN, el gobierno ha mostrado una actitud complaciente hacia los grupos armados, mientras la paz total prometida por Petro sigue siendo esquiva. Desde el fin del cese al fuego, hace más de 100 días, el ELN ha ejecutado al menos 16 ataques contra fuerzas de seguridad, 27 atentados a infraestructuras y 10 paros armados. Estos actos evidencian una falta de compromiso real por parte del grupo guerrillero, que sigue operando con alta autonomía entre sus frentes, dificultando las negociaciones. El enfoque de Petro, que busca abrir múltiples mesas de diálogo con diversos actores armados, ha sido ampliamente criticado por carecer de una estructura sólida y por ignorar las lecciones del proceso con las FARC. Según el investigador Mario Hernán López, citado por Diario Las Américas, el ELN no ha mostrado cambios significativos en su comportamiento y persiste en boicotear los avances. Además, su naturaleza descentralizada complica aún más cualquier intento de acuerdo. El internacionalista Luis Daniel Álvarez, citado por el mismo medio, advierte que el proceso con el ELN no parece tener un horizonte claro, mientras el grupo continúa utilizando tácticas violentas y ejerciendo el control territorial. Esto no solo refleja un fracaso en la estrategia del gobierno, sino que también pone en riesgo la seguridad de las comunidades afectadas. El gobierno izquierdista de Petro, al permitir que estos grupos condicionen las negociaciones, enfrenta muchas críticas por debilitar el Estado de Derecho, priorizando diálogos que hasta ahora han beneficiado más a los grupos beligerantes que a la población colombiana. El 19 de septiembre se puso pausa a las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué se dio esta suspensión de las negociaciones? Bueno, porque esta organización terrorista perpetró 16 ataques contra las fuerzas del orden colombianas, 27 atentados contra infraestructura petrolera y 10 paros armados. Esto llevó a la suspensión de las negociaciones, a pesar de que antes de esto, por mayo, el Ejército de Liberación Nacional anunció mediante un comunicado que retomarían las llamadas retenciones económicas, que es como ellos denominan a los secuestros. Ahora, el jefe del grupo de negociación del ELN, alias Pablo Beltrán, ha manifestado que no está interesado en llegar a la paz con este gobierno. De acuerdo con sus palabras, él ha señalado que lo que están buscando es avanzar lo máximo posible hasta el 2026, cuando concluya el gobierno, y así dejar esto lo más avanzado posible para futuros gobiernos que le den continuidad a las negociaciones de paz. Bueno, el argumento de buscar la paz con las organizaciones narcoterroristas colombianas ha sido determinante en 3 procesos electorales en Colombia. En 1998, alias Tiro Fijo, que era entonces el líder de las FARC, señaló que él solamente tendría diálogo con un gobierno de Andrés Pastrana, quien finalmente logró ganar esas elecciones, y esto derivó al fortalecimiento de las FARC en la zona del Caguán. Por otra parte, en el año 2014, el argumento de que se necesitaban 4 años más de negociaciones para alcanzar la paz con las FARC llevó a la reelección de Juan Manuel Santos. Por otra parte, en el caso en el año 2022, y no hay que olvidar que se dieron estas negociaciones de paz y las FARC tuvo bastantes grupos disidentes que actualmente continúan operando
en Colombia y atacando en la zona del Caguán y del la zona del Cauca y del Valle del Cauca. Es decir, que no se logró una paz. Y con respecto al Ejército de Liberación Nacional, como podemos ver, ya no con las FARC o con sus disidencias, tenemos que en el año 2022, bajo el argumento de que se necesitaban las negociaciones nuevamente para lograr la paz en el país, se eligió a Gustavo Petro, quien está llevando a cabo negociaciones con esta organización narcoterrorista desde hace 2 años. Y como se puede apreciar, no se está logrando el objetivo, digamos el objetivo oficial, porque el objetivo de llevar a cabo estas negociaciones, como podemos apreciar, es determinante en contextos electorales en Colombia. Si bien se retiró la reelección presidencial en el año 2015, la intención de continuar con estos acuerdos, de estas negociaciones y de mantenerlas y prolongarlas, serviría para que se imponga a alguien del sector político de Gustavo Petro en las próximas elecciones colombianas, que serán en el 2026. Ahora, es difícil que una organización narcoterrorista como las FARC o como las disidencias de las FARC o como el Ejército de Liberación Nacional dejen pues sus labores con las que se enriquecen a través del narcotráfico y el secuestro. Está evidenciado que cuando se llega a negociaciones de paz surgen disidencias o que a través de las negociaciones estos grupos presionan a los gobiernos y termina siendo un arma política que no lleva pues a buen puerto, como se ha podido apreciar. Aunque pueda parecer bastante, quizá algo ingenuo, la idea de no se negocia con terroristas, la realidad política de Colombia lleva a pensar a que esto es inevitable. Sin embargo, más que buscar una paz, lo que se debería tratar de lograr es una pacificación del país que pase por evitar la impunidad de actores que desde hace décadas han estado sembrando el terror en el país. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, el gobierno de Pedro Sánchez depende cada vez más de los partidos políticos separatistas. Podríamos dividirlos en 4, ¿no? Tenemos primero 2 partidos separatistas catalanes y 2 partidos separatistas vascos. En el caso de los catalanes tenemos a Junts per Catalunya, que es el partido de Carles Puigdemont, y también a Esquerra Republicana. Y en el caso de los vascos tenemos al Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y también a Bildu. Bildu es el partido político heredero del grupo terrorista ETA. La situación política de España, en la que se dan varios casos de corrupción, escándalos de corrupción y escándalos políticos que comprometen al gobierno de Pedro Sánchez, ha llevado al hecho de que pacte con este tipo de organizaciones políticas. En el caso de los catalanes, ha llevado adelante pues una ley de amnistía bastante controvertida y calificada y considerada inconstitucional por diversos sectores del mundo, tanto político como jurídico español. Y en el caso de los vascos, ha llevado a pactos que han permitido las mejores condiciones de cárcel y también la excarcelación de presos etarras, es decir, del grupo terrorista ETA. Esta situación se explica en el hecho, pues, de, como lo he mencionado, existan varios casos de corrupción que afectan a su gobierno. Tenemos el caso Coldo, el caso Globalia, tenemos el Delcy Gate, está también las investigaciones a la esposa de Pedro Sánchez y las investigaciones a su hermano. Y en el tema de escándalos políticos, las propias concesiones a estas organizaciones que son separatistas y que afectan el Estado de Derecho de España, a los que se suma el desastre natural de la Dana en Valencia, que ha dejado alrededor de 200 muertos. Es por ello que en un contexto de esta naturaleza, el gobierno de Pedro Sánchez depende en el Congreso del apoyo de este tipo de partidos políticos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.